Bienvenido a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Imagínese que usted sea también conocido por consolar y animar a las personas a su alrededor que le dejan de llamar por su nombre y deciden llamarlo por su apodo o seudónimo. Suponga que ese seudónimo se vuelve tan común que algunas personas que escuchan acerca de usted ni siquiera saben su nombre verdadero. Esto es exactamente lo que le pasó a José, un líder influyente de la iglesia primitiva. Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos habla de un hombre llamado José, también conocido como Bernabé, entre paréntesis, lo cual traducido es hijo de consolación. Lucas no volvió a referirse a esta persona como José, sino que lo llamó 23 veces por el nombre de Bernabé. También el apóstol Pablo se refirió a José con el nombre de Bernabé 5 veces en su epístola, pero nunca por su nombre verdadero. Bernabé era bien conocido no tan solo por ofrecer unas pocas palabras de ánimo o consuelo, sino por estar al lado de las personas en sus pruebas. No estaba distante a nivel emocional, sino que se les unía en sus problemas. Existen varios incidentes en el libro de los Hechos en los cuales se demuestra que Bernabé abogó a favor de quienes habían perdido el favor ante los demás para brindarles apoyo y ánimo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, encontramos esta frase: alentáis a los de poco ánimo. Debemos animar a los que están desanimados y para ello necesitamos tener en cuenta las siguientes 5 resoluciones. Primero, motivaré a otros al practicar la generosidad. En Hechos capítulo 4, verso 36 al 37, se nos dice que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Él vio la necesidad y actuó para satisfacer esa necesidad. Es lo que nosotros sembramos lo que se multiplica, no aquello que se guarda en el granero. Alguien podría decir: yo no soy rico, no tengo nada que ofrecer o donar. Este asunto de practicar la generosidad no tiene nada que ver con solo dinero. Los apóstoles no eran ricos financieramente hablando como lo era Bernabé, pero ellos daban de lo que tenían. En Hechos capítulo número 3, verso 6, se nos dice que Pedro y Juan vieron a un hombre necesitado quien estaba a las afueras del templo, y allí, ante esta necesidad de este hombre, ellos activaron el don de fe que se le había otorgado y dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y ocurrió una sanidad. Un motivador es una persona generosa, una persona que está dispuesta en compartir lo que tiene con el propósito de brindar apoyo, ánimo y soluciones a quien lo necesite. Segunda resolución para motivar a otros: motivaré a otros brindándole amistad. Pablo, antes de su conversión a la fe en Jesús, era un temible perseguidor de los cristianos. Una vez que él se rindió a los pies del Señor Jesús e inició en Damasco, o en la ciudad de Damasco, su testimonio de conversión, predicando y demostrando por las Escrituras que Cristo es el Hijo de Dios. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, verso 26 al 28. Y allí se nos dice que cuando llegó a Jerusalén, muchas personas trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Le tenían miedo a Saulo, el que ahora se conocía como Pablo,
no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén. Como resultado de esta defensa o presentación de Bernabé, él podía entrar a Jerusalén en la iglesia, en la congregación, y salía tranquilamente. Llama la atención que Bernabé, tomándolo, le trajo a los apóstoles. Es decir, Pablo necesitaba que alguien le amara y creyera en él. De la misma manera, en la iglesia de hoy necesitamos personas como Bernabé. En el libro de Romanos capítulo 15, del verso 5 al 7, dice: «Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo». El Evangelio a los gentiles, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Cierro comillas. El Dios de la provisión y de la consolación nos dice: recibidos unos a otros. Hoy en día hablamos de evangelismo, de misiones, de ganar a otros para Cristo. Importante esto, debemos de empezar con los que están en casa, en la escuela, en el trabajo, o aquellos que están llegando a la iglesia, y levantemos entonces nuestra oración al Señor diciendo: dame un nuevo creyente a quien yo pueda guiar y motivar. Cuando nadie creía en Saulo, Bernabé dio el paso. Llevó a Saulo ante los apóstoles y les presentó evidencias de su conversión. Bernabé actuó como un abogado. Él sacó la cara por Pablo cuando ningún otro creyente creía o confiaba en él. Él vio el potencial de su hermano. Resolución número 3. Motivaré a otros valorando sus esfuerzos. En Hechos capítulo 11, del verso 20 al 24, se nos dice que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía, a la ciudad de Antioquía, y hablaron y predicaron y anunciaron el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y como resultado de esta predicación, gran número creyó y se convirtió al Señor. Esta noticia llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y los líderes de la iglesia en Jerusalén enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Dice la Escritura que cuando éste llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que, con propósito de corazón, permanecieran fieles al Señor. Y el verso 24 puntualiza diciendo: porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¡Qué interesante! Bernabé fue enviado por los líderes de la iglesia en Jerusalén para que comprobara qué era lo que estaba pasando en Antioquía. Este designado, este hombre, era una persona de confianza y credibilidad en su tarea evaluadora. Bernabé tenía la capacidad de someterse a la autoridad y de conectar con Jesús y la iglesia a los nuevos creyentes. Resolución número 4. Motivaré a otros desarrollando liderazgo. Pablo fue beneficiario del respaldo y motivación ofrecido por Bernabé. En Hechos capítulo número 11, verso 25, se nos dice que Bernabé, al ver el impacto del evangelio en Antioquía, viajó a Tarso en busca de Pablo y lo reclutó para que lo ayudara en esta labor de consolidar la iglesia en Antioquía. Juntos regresaron a ese lugar en donde estuvieron todo un año enseñando. Bernabé pudo haber concluido: estos nuevos creyentes necesitan a alguien con una mente organizativa, e iré por Pablo y le diré que venga y se una a nuestro grupo para que juntos hagamos un trabajo de edificación. Bernabé no se puso de líder principal, él era un motivador.
Sabía que Saulo tenía dones espirituales y fue a buscarlo y a desarrollarlo como líder. Bernabé fue un hombre que Dios usó para pescar y desarrollar liderazgo. Resolución número 5. Motivaré a otros reconstruyendo relaciones. En Hechos capítulo 15, del verso 36 al 41, se nos dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: vamos y continuemos con las misiones. Bernabé quería llevar a Marcos, de quien Pablo no estaba de acuerdo. Bernabé, tomando a Marcos, salió a Chipre. Bernabé se puso a favor de Juan Marcos y sorprendentemente esta decisión provocó una separación entre estos dos grandes líderes, Pablo y Bernabé. En el primer viaje no sabemos realmente cuál fue la razón por la que Juan Marcos se había apartado de ellos y no había ido con ellos a la obra. Fuera que tuviera o no una buena razón para partir, Pablo no quería llevar a este joven en su segundo viaje. Bernabé, por el lado contrario, sí creía en Juan Marcos, y su respaldo a este jovencito era tan apasionado que Bernabé no quiso someterse a Pablo y Pablo tampoco quiso someterse ante Bernabé. Su contienda fue tal que dice la Escritura en el verso 39 que se separaron el uno del otro. Finalmente, lo que ocurrió fue que Bernabé reconoció el potencial de este joven, de los cuales muchos eruditos creen que fue el autor del Evangelio de Marcos. No solo eso, sino que eventualmente Juan Marcos le probó su valor a Pablo, quien lo mencionó como su compañero y colaborador en 3 ocasiones en sus epístolas, en Colosenses, en Timoteo y en Filemón. Quienes han fallado necesitan de acompañamiento sanador y restaurador. Hasta aquí un repaso de lo que se ha mencionado. 5 resoluciones para motivar a otros. Motivaré a otros practicando la generosidad, brindándoles amistad, valorando sus esfuerzos, desarrollando liderazgo y reconstruyendo relaciones. Surge la pregunta: ¿cómo Bernabé llegó a ser la clase de persona que fue? Él fue un hombre lleno del Espíritu Santo, de fe y de determinación. A nivel de reflexión, podemos tener en cuenta en todos estos ejemplos que Bernabé hizo mucho más que ofrecer unas cuantas palabras de ánimo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo logró esto? ¿Cómo se convirtió en tan efectivo animador o consolador? Pues él veía más allá de la situación inmediata. Él consideraba cómo enfrentar el problema y cómo brindar soluciones duraderas a las necesidades de los demás. Por ejemplo, en el caso de Juan Marcos, Bernabé vio más allá de los errores de un hombre joven. En vez de ello, consideró los potenciales beneficios de darle a Juan Marcos otra oportunidad de servir. Juan Marcos ganó una invaluable experiencia mientras viajaba haciendo la tarea misionera con Bernabé. Y en el caso de Pablo, pues Bernabé dejó de lado cualquier temor o disgusto, enfocándose en la misión que Dios le había asignado. Ambos, Pablo y Bernabé, escogieron ir a campos de predicación diferente. Posteriormente deducimos que hubo algún reencuentro y reconciliación entre estos dos grandes líderes, Pablo y Bernabé, puesto que Pablo retomó a Juan Marcos al ver su avance y compromiso con el Señor. Si queremos ser más como Bernabé, tenemos que enfrentar decisiones acerca de cómo vemos a nuestros hermanos y hermanas. Si queremos levantar a quienes han fallado, debemos creer en ellos. Debemos creer en su valor delante de Dios y debemos escoger considerar su futuro en lugar de quedarnos en los pecados y errores del pasado. Al escribirle a la iglesia en Corinto, Pablo describió este rasgo como una expresión de aquel amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por estar al lado de alguien que necesita de nuestro apoyo, hay que prepararnos en compartir la carga y resistir en la prueba con esa persona. Debemos creer en la persona y debemos esperar lo mejor, siempre entendiendo que el amor entraña riesgo. Cuando hagamos esto, seremos la clase de consolador
que fue Bernabé. Bendiciones del Señor. Que Dios nos bendiga a todos.